Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 30, os traigo la primera parte de 2 de la entrevista que realicé a Jorge Álvarez. Soy un gran defensor de la fisioterapia de hace 30 años, ¿eh? Suena un poco, voy a decir cosas de señor mayor, pero soy gran defensor de esa fisioterapia de hace 30 años, ¿eh? Porque aunque no tuvieran el grueso de conocimiento científico que tenemos ahora, gracias a todos nuestros investigadores a nivel mundial, sí trabajaban ya con estos 3 pilares, ¿eh? Con claro. La terapia manual quizás menos, mucho ejercicio terapéutico, y la educación, tenía su aquel, y la educación dependía un poco más del propio fisioterapeuta, es decir, de empatía del fisio, de capacidad de comunicación del fisio, pero se hacía una buena fisioterapia, ¿eh? Quiero decir, quiero decir que hace tiempo se hacían muy bien las cosas. Los puntos que tratamos en esta primera parte son los siguientes. Comenzamos con una pequeña autopresentación de quién es Jorge Álvarez y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pasamos a comentar qué es la multimodalidad en fisioterapia y qué papel juega el razonamiento clínico. Qué principales modalidades existen en fisioterapia y cómo se distribuye a grandes rasgos el componente activo y pasivo dentro de una sesión tipo. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También, recordarte que si te gusta el proyecto y crees que merece la pena apoyarlo de manera directa, puedes encontrarnos en Patreon para realizar cualquier tipo de donación. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por haberle dado al play. Vamos con el episodio, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Jorge, bienvenido al podcast. Buenas, Rubén, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira, una entrevista más en el periodo de confinamiento que la verdad que en este sentido está siendo bastante productivo. La verdad que sí, está entre productivo y desolado también, ¿eh? Porque también hay que dejar tiempo para el aburrimiento, ¿eh? Que no todo es productivo. Total. Además ahora tenemos una sobreinformación, ¿no? Que también hay que saber desconectar un poquito. Vaya. Total. Jorge, si podíamos empezar un poquito, si te podías hacer una pequeña autopresentación de quién es Jorge Álvarez y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Vale, pues nada, soy Jorge Álvarez Rivas, soy fisioterapeuta desde hace 19 años, creo, y me he dedicado siempre, los 19 años, al ámbito clínico, principalmente. Vale, desde hace 3 años trabajo de profesor asociado en la Universidad de Córdoba, que es mi incursión en la docencia, pero mi ámbito laboral siempre ha sido la clínica. Y poco más que decir. Me muevo, no sé, soy un fisio que ha vivido transiciones de la fisioterapia desde sus comienzos. Siempre lo digo cuando charlo así con gente y eso. Mi madre es fisioterapeuta también, con lo cual vengo de familia de fisios. Entonces, eso me da un poco de perspectiva de cómo ha ido la profesión, ¿no? Cómo ha ido la profesión. Y nada, más que presentarme, me considero un fisio de la media, ni bueno ni malo, ni muy bueno, porque muy buenos conozco a muchos, pero yo no estoy ahí, pero tampoco malo, quiero decir que tampoco me considero mal. Eso siempre he tenido la duda de esto de clasificarnos como fisioterapeutas buenos o malos. ¿Dónde están los parámetros para medir eso, ¿no?
cuándo uno es un fisioterapeuta bueno y cuándo es uno malo. ¿Cuándo No te sé. conviertes en experto, no? Bueno, en teoría a los 10 años de práctica, pero de práctica real concienzuda, ¿no? Claro, Más que de estar ahí. Lo de expertos hay muchos. Es decir, sí, sí. expertos en nuestra profesión abundan mucho, pero bueno, no sé dónde está. Ser un buen fisioterapeuta, en realidad no sé en qué parámetros se mide. Se miden parámetros de pacientes, número de pacientes, número de ingresos. No lo sé, no lo sé. Yo No sé. tampoco. La verdad que no lo sé, ni me atrevo a dar una definición. Yo ni de broma, yo ni de broma. Venga, pues vamos a meternos un poquito en el tema, que vamos a Venga. intentar arrojar un poquito de luz en torno a la multimodalidad en fisioterapia. Entonces, Sí. Jorge, ya que nos has comentado que llevas tanto tiempo trabajando y que has visto esta evolución histórica, si nos podías contar qué es un poco, en qué consiste la modalidad y por qué es importante en fisioterapia. Bueno, en realidad, de lo que vamos a hablar hoy, por lo que empieza este episodio de tu podcast, es de la multimodalidad. No descubrimos nada nuevo, quiero decir que es algo que se viene haciendo de siempre. La idea es conceptualizarlo un poco. ¿Qué es esto de la multimodalidad en fisioterapia? Básicamente para establecer o tratar de hacer pensar un poco a la gente qué parámetros utiliza qué parámetros o qué hitos se utilizan para adecuar las distintas modalidades de fisioterapia durante un tratamiento. La definición, voy a decir clásica, pero no es la única que he encontrado, no es clásica ni no clásica, es una de Cuesta Vargas, que vendría a decir que es el término que científicamente se conoce a la intervención que integra dos o más modalidades de fisioterapia, ajustando la temporalidad y contribución de cada modalidad según la respuesta más efectiva del paciente, evaluada con herramientas clinimétricas. Ahí lo llevas. Vale, creo que es una buena definición en realidad. Básicamente pues nos habla de que hay que integrar dos o más modalidades de fisioterapia. Luego, si quieres, hablamos de qué modalidades considero eso, o se pueden considerar como modalidades de fisioterapia, integrarlas y aquí la clave está en ajustando la temporalidad y la contribución de cada una de ellas, que es la gracia de esto de la multimodalidad, porque tendemos a utilizar un montón de cosas, venimos de la parte más técnica de la fisioterapia, ¿no? De cuando éramos técnicos, entonces tenemos un montón de recursos que utilizar, pero la idea de plantear esto de la multimodalidad en fisioterapia es cómo utilizamos temporalmente esos recursos en una sesión y qué contribución hace cada una de esas modalidades al plan de tratamiento con tu paciente. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Como presentación de la multimodalidad. Ya te digo que lo que decía al principio es algo que se viene utilizando de toda la vida, que toda la vida hemos utilizado pues eso, distintas modalidades mientras estamos tratando pacientes y mientras estamos con ellos, pero la idea es hacer pensar un poco a la gente cómo las utiliza y en base a qué, es hacer un poco de reflexión en base a qué hitos, qué logros tienes que tener en cuenta para cambiar de modalidad o para ajustarla o un poco para eso. No sé si quedará claro a Ujú. la gente qué es eso. Por eso te digo que no estamos descubriendo nada. Yo no No, estoy no, descubriendo totalmente. nada. Es fisioterapia pura y dura. Lo que ocurre es que eso parece que nadie se ha puesto a hablar de, oye, ¿cómo utilizamos las cosas? ¿Cómo utilizamos todo esto? ¿Y cuándo y por qué? De Claro, ahí un poco. y sin morir en el intento, porque Claro, sin eso es morir lo en el intento. complejo. Bueno, eso es la gracia que tiene todo esto. Claro. Y bueno, y en el hilo de esto, entonces, Sí. ¿qué papel crees que juega el razonamiento clínico dentro de toda esta fisioterapia multimodal? Pues el razonamiento clínico juega todo el papel, básicamente. Claro. Básicamente. Creo que en uno de los episodios hablaste con Eduardo Fondevila, Hmm. es súper experto en razonamiento clínico en nuestro país y, bueno, podría decir a nivel mundial. Eh, Juega todo el papel. Básicamente, como dice Eduardo, razonamiento clínico no es igual a pensar en clínica y no todos los pensamientos en clínica son razonamiento clínico. Por tanto, estructurar nuestro razonamiento cuando estamos con un paciente trabajando es fundamental a la hora de lo que estamos presentando, ¿no? De esta multimodalidad, de utilizar las modalidades de fisioterapia a nuestro favor, que es a nuestro favor y al del paciente.
Entonces, razonamiento clínico, súper importante. O sea, es que es la base, es decir, que es un... No sé cómo explicarlo, perdona. Es fundamental la utilización, si no estamos perdidos, si no simplemente... Es que es lo que nos diferencia de aplicadores de técnicas. Es decir, es lo Claro. que... El gran paso de la fisioterapia en los últimos años ha sido la gran evolución, creo que ha sido la aplicación de este razonamiento clínico en fisioterapia para dejar de ser técnicos, ¿no? Dejar de ser técnicos y saber razonar en cada momento con nuestro paciente. Este razonamiento clínico es un proceso dinámico, deductivo, analítico, que va ocurriendo durante toda la sesión y durante, evidentemente, no solo la sesión, sino durante todo el proceso de tratamiento con nuestros pacientes, en el que nos va a dar las pistas para integrar las distintas modalidades que vamos a utilizar. Y ahí, de este razonamiento clínico, es donde bebe la multimodalidad. O sea, vamos, es lo que... No, yo, por eso te quiero decir que me preguntas, ¿cuál es el papel de razonamiento clínico? Todo. El Todo pilar el papel. básico. Todo. No tiene... ¿Sabes? No tiene... El otro día lo hablaba con un compañero que estábamos hablando al hilo de todo esto del confinamiento, que decían muchas profesiones, digamos, que van, entre comillas, a desaparecer y se van a automatizar con robots. Y como decía, como que la fisioterapia, pues en parte era susceptible, y yo decía que, joder, que siempre y cuando haya razonamiento clínico, eso no puede ser sustituido nunca por una máquina. Eso es lo único que nos diferencia de... Digo, para aplicar técnicas sí que a lo mejor en un futuro se inventará una máquina que sabrá en qué rangos mover, en torno todo a algoritmos. Pero, digo, el razonamiento clínico es que es fisioterapia, es lo único que nos diferencia. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, llegará un momento probablemente en un futuro en el que nos dominen las máquinas, ¿no? Un futuro apocalíptico que ya estamos empezando a vivir, ¿no? En el que la aplicación de técnicas será, pues a lo mejor no dejará esa parte manual, probablemente dejará de existir. Pero el razonamiento tiene que estar ahí. Nosotros, esto es cuando hablamos de razonamiento clínico es importante recordar que no somos mecanismos, que el cuerpo humano no es un mecanismo, es un organismo complejo y debido a esta complejidad a veces, hablando de esto de razonamiento clínico, es que no tratamos, o sea, si fuéramos mecanismos, estaríamos en un entorno de certeza, ¿no? Claro. Mientras que porque somos así, porque somos organismos complejos, nos podemos permitir trabajar en entornos de riesgo, de incertidumbre la mayoría de las veces. Con lo cual, eso sustituirlo por máquinas es complejísimo. No sé, habrá fans del desarrollo de inteligencia artificial que me dirán que no, pero estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. O sea, que no nos van a sustituir las máquinas. Está clarísimo. Yo creo que no. A lo mejor sí que sustituye a estos fisios que no razonan, lo cual no veo malo. Probablemente, bueno, no quiero echar mucha leña de estas, ¿no? Pero probablemente, si esto dicen, ¿no? Se suele decir, ¿no? Que si cuando estás hablando de la evolución, ¿no? Del futuro, si tu trabajo lo puede hacer una máquina, es que a lo mejor tu trabajo es sencillo. En lo que has dicho, pues eso, hay fisioterapeutas, hay corrientes de la fisioterapia que se dedican solo a utilizar todo pasivo, sin pensar, máquinas. Pues ese tipo de modalidad de fisioterapia, pues probablemente se vea cambiada. La fisioterapia básica, como tenemos que trabajar, va a ser muy difícil cambiarla. Vamos a seguir un poquito el tema que nos vamos. ¿Cuáles son las principales modalidades? Ahora ya que hemos comentado esta multimodalidad, perdón. ¿Cuáles son las principales que describirías pues según la literatura, según tu propia experiencia? Básicamente, o sea, la división natural de modalidades hay que enmarcarla en los pilares básicos de la fisioterapia, que serían la educación, la terapia manual y el ejercicio terapéutico, principalmente. Y ahí no son compartimentos estancos, quiero decir que se pueden solapar, quizás. No son partes, no son ahora hago educación, ahora hago terapia manual, sino que hay
se imbrican, ¿no? Que no Sí, se entrelazan. se comparten. No es blanco y negro, es gris, es esto todo. Y básicamente estarían enmarcadas ahí: educación, terapia manual y ejercicio terapéutico. Dentro de la educación, pues pasaría pues por educación en cuanto a mecánica, por qué no decirlo, mecánica corporal, por ejemplo, con los pacientes, educación en mecanismos del dolor, súper fundamental. Educación en cuanto a recuperación de tejidos, educación en cuanto al pronóstico de lo que le esté ocurriendo a nuestro paciente, del estado de la lesión, de la disfunción. En cuanto a terapia manual, el cajón de la terapia manual, todos lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Nuestra intervención casi siempre pasiva, aunque hay intervenciones de terapia manual que se desdibujan con el ejercicio terapéutico. Pero aquí también en este cajón podíamos meter todas las técnicas que nosotros aplicamos, ¿no? Modalidades, o sea, técnicas y modalidades, pues eso, terapia manual, el uso de tapes, por ejemplo, la utilización de neurodinámica, que sigue siendo terapia manual, las movilizaciones de tejido blando, podríamos, no es terapia manual y que no me acribille nadie con esto, pero en esta parte de modalidades podríamos introducir los agentes físicos, ¿no? La electroterapia clásica y las termoterapias, las nuevas, todo esto de la fisioterapia invasiva, y entonces podríamos incluirlo ahí. Y luego la parte de ejercicio terapéutico con trabajo de fortalecimiento, acondicionamiento, control motor. Entonces, para resumirlo, 3 pilares: educación, terapia manual y ejercicio terapéutico. Y de ahí, de esas modalidades, lo de la multimodalidad es donde viene la clave y la chispa de cómo organizamos estas 3 modalidades durante nuestra sesión con un paciente. ¿Qué porcentaje de actuación le damos a cada una de ellas? ¿En qué casos? Y aquí es donde viene la rayada mental. Quiero decir, Claro, eso es lo complicado. Claro. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Entonces, tú a nivel general, ya que hemos planteado los 3 principales pilares, Sí. que si no me equivoco, estoy seguro que, como tú has dicho, no estamos diciendo nada nuevo. Estoy seguro que tu madre, que me lo comentabas, ya lo hacía en su día. Solo que no se llamaba con los nombres a lo mejor que se llama ahora, ¿o no? Eso. Yo soy un gran defensor de la fisioterapia de hace 30 años, porque la he vivido. Esto suena un poco rancios, suena un poco, voy a decir cosas de señor mayor, pero soy gran defensor de esa fisioterapia de hace 30 años, porque aunque no tuvieran el grueso de conocimiento científico que tenemos ahora, gracias a todos nuestros investigadores a nivel mundial, sí trabajaban ya con estos 3 pilares. Con Claro. la terapia manual quizás menos, aunque parezca absurdo, con la terapia manual quizás menos, mucho ejercicio terapéutico que se hacía pues de manera no intuitiva, pero que se hacía de una manera un poco más más mecánica, por decirlo de alguna forma. Y la educación, tenía su aquel, y la educación dependía un poco más del propio fisioterapeuta, es decir, de empatía del fisio, de capacidad de comunicación del fisio, pero se hacía una buena fisioterapia, quiero decir, no siempre. O sea, quiero decir que hace tiempo se hacían muy bien las cosas. Claro, y esto es como dijo Arturo Such en el directo este que hicimos. Dice, antes lo llamaban subir y bajar escaleras, ahora lo llaman single squat. Bueno, pues esto es totalmente. Con Arturo, con Edu y cosas de estas, si te paras a reflexionar, tenemos eso: subir y bajar escaleras, el squat. Las jaulas de Rocher, estas súper antiguas, no dejan de ser TRX y lugares para suspensión. Todo este tipo de cosas están súper inventadas, Claro. Que no,
Por eso yo cuando leo conceptos de fisioterapia avanzada y tal, que al final comenta la multimodalidad, digo, Sí. joder, es paradójico, ¿no? Que la fisioterapia avanzada sea la antigua, la fisioterapia secas, la que se ha hecho siempre. Claro. No, es que la fisioterapia a secas, la que tenemos que haber ido haciendo. Está claro que esa fisioterapia en nuestro país históricamente tuvo no sé, un discurrir que no era que probablemente no fue el que fue en otros países. En este país, pues por diferentes circunstancias, no voy a entrar en ello, pero iba bien encaminada, quiero decir que no es para nada desdeñable. Tuvo incursiones de la electroterapia bastante salvaje y de la terapia manual, pero por carencia en los estudios, quiero decir, que hizo que se desviase todo un poco. Pasamos a una época muy de electro y luego se desvió mucho también a la terapia manual porque la gente estaba ávida de tocar a sus pacientes. Y se descompensó un poco, estos pilares se descompensaron un poco, creo yo. Y ahora parece que estamos retomándolo todo otra vez, pero vamos, que es lo mismo de siempre, que no ha cambiado mucho más. Vale, pues seguimos un poquillo. Entonces, en torno a lo activo y lo pasivo, si pudiéramos así jerarquizarlo, ¿de qué manera distribuyes tú en una sesión tipo? A ver, a nivel general, porque siempre, como has comentado, siempre depende de cada paciente y de tu razonamiento, pero así a nivel general, ¿cómo distribuyes estos dos componentes, tanto el activo como el pasivo? Sé que tienes un modelo más o menos estructurado. Sí, ha salido ahí, bueno, es un modelillo, que no es un Modelillo. Es un modelillo. Y esto viene de conversaciones con grandes compañeros, sobre todo esto de la integración de lo activo y lo pasivo, viene de alguna conversación con Carlos López Cubas, que también lo has tenido por aquí, sobre eso. Cómo introducimos cada parte, la parte más activa, la parte más pasiva, y qué papel juega la educación en todo esto. Entonces, el modelo es este de la activo-pasivo-activo, ¿no? Durante una sesión, en el que empezaríamos con una parte activa siempre, con nuestros pacientes. Esa parte activa forma parte incluso de la propia valoración, la exploración física, que no tiene que ser nada en especial, y muchas veces se queda simplemente en una demostración funcional del paciente. Ahora, si tenemos una demostración funcional del paciente que sea relevante, que nos pueda valer para nuestra sesión de fisioterapia, yo creo que debemos utilizarla. Quiero decir, debemos empezar por ahí y utilizarla. Porque le estamos dando a nuestro paciente a lo mejor herramientas con las que poder empezar a trabajar de manera activa. Aquí tenemos que tener cuidado con lo de activo-pasivo, sobre todo por qué tipo de... A ver si soy capaz de explicarlo. ¿Qué tipo de tratamiento de paciente queremos tener? Quiero decir, si tú de primeras en un paciente que entra en consulta, que ya has hecho tu historia, entras a saco con la terapia más pasiva, estás haciendo que ese paciente desde el minuto 1 empiece a depender de algo pasivo, algo externo. Mientras que si empiezas con algo activo, sea lo que sea, yo os digo que no tiene que ser nada especial, puede ser una demostración funcional de cualquier gesto, de cualquier historia que el paciente presente. Si empiezas por ahí, le estás dando al paciente información, estás educando al paciente de alguna forma para que comprenda que lo más probable es que su recuperación pase por su propia actividad. No sé si lo he explicado bien. Sí. Entonces, la parte primera, si tuviera que empezar por algo, empezaría por esa parte activa. Luego pasaríamos a la utilización de modalidades pasivas, ¿no? Es decir, o sea, ya te digo que esto es así, activo, pasivo, activo, pero se confunde todo un poco, no es todo blanco. Sí, que no es y que tampoco es de aquí, este día paso a esto, o en este momento paso a esto. Claro. Aquí viene la historia de cómo introduzco mi terapia manual, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor la introduzco ya desde la primera parte activa, es decir, jugando con la modificación de síntomas, que esto creo que podríamos hablar también un poquito de esto, ¿por qué? Porque trato de buscar mejoras a corto plazo. Entonces empiezo a introducir, por ejemplo, terapia manual,
buscando la modificación de síntomas para que ese paciente, para controlar evidentemente eso, los síntomas del paciente, y que eso me permita acabar en una última parte activa que sea la parte de acondicionamiento, de fortalecimiento, de recuperación de la función, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si ha quedado un poco claro ese modelo. Ahora, dentro de este modelo, distintos juegos. Ya te digo, yo lo que sí que tiene que quedar un poco claro, creo yo, que es empezar por una parte activa y terminar por una parte activa seguro. Y luego introducir toda esa parte pasiva dentro de la sesión. Y aquí es donde, ya te digo, es donde viene la gracia de en qué momentos utilizo esa parte pasiva, con qué objetivos, qué hitos tengo que alcanzar, qué hitos tiene que alcanzar mi paciente para que yo decida utilizar terapia manual. Y aquí me gustaría lanzar esa pregunta a tus oyentes para que se paren a preguntar, oye, ¿en qué momento con un paciente decido utilizar, pues eso, hablo de terapia manual, pero podría ser cualquier otra de esas pequeñas, de esa pincelada de modalidades que hemos dicho? Quiero decir, ¿en qué momento decido utilizar esta técnica de terapia manual? ¿Y qué hito tengo que alcanzar? ¿Qué hito tiene que alcanzar mi paciente para dejar de utilizarla? O sea, para darme ya por satisfecho en cuanto a esa utilización y pasar a otra cosa, ¿vale? Y aquí es donde viene la gran movida mental. A todo esto, de este modelo de activo, pasivo, activo, yo esto cuando lo explico en pizarra, ¿no? Pues pongo el activo, pasivo, activo, y encima habría una flecha, ¿no? Que sería el continuo de la sesión, ¿no? Desde el inicio hasta el final, que sería la educación. La educación creo que debería ser un continuo durante toda la sesión. Empezando, pues bueno, claro, ¿cuándo empiezo a utilizar la educación? Pues evidentemente desde el minuto 1 empezamos a utilizar todos nuestros recursos educativos con nuestros pacientes. Desde el minuto 1 y sobre todo en el momento que hacemos la historia clínica y detectamos aquellos aspectos que creemos o que consideramos necesarios para modificar, ya te digo, a nivel educativo, sobre el problema del paciente, sobre sus creencias, sobre todo aquello que podemos hacer. Entonces, debería ir todo este proceso educativo durante toda la sesión. No vale, yo creo que no vale esto de empezamos un tratamiento y me pongo a hablar del tiempo. Es decir, que tengo que estar tratando en todo momento. O sea, está bien, pero está bien para una consulta de un viernes por la tarde, pero no para una de un lunes por la mañana. Quiero decir, no sé si soy capaz de... Dentro de las partes activas, que has comentado que al principio siempre empiezas con lo activo y terminas con lo pasivo, ¿en qué se diferencian estas dos, digamos, fases, entre comillas, que no queremos que se entienda como algo... Sí, las dos partes activas, ¿no? Sí, efectivamente. Pues la primera estaría más relacionada con la presentación del paciente, ¿no? Con su disfunción, con sus síntomas, estaría más relacionada con eso y es la que nos va a encaminar, pues eso, pues a una búsqueda de modificación de síntomas, a pequeños progresos que nos van a hacer avanzar en la sesión, en el tratamiento, mientras que la última parte sería una parte más activa, relacionada principalmente con el acondicionamiento y también, bueno, en la que también tendríamos que incluir el ejercicio domiciliario, los programas de ejercicio domiciliario. Pero la diferencia es esa. La primera es más relacionada con la disfunción, con la presentación del paciente ahora mismo, mientras que la última es algo no más general, ¿no? Cuando digo más general no quiere decir menos importante, sino más de eso, de acondicionamiento y recuperación de la función del propio paciente. Quiero decir, no sé qué ejemplo ponerte ahora, pero pongo un ejemplo de dolor lumbar, ¿no? Una primera parte activa podría ser una comprobación de la flexión de lumbar del paciente en un primer momento, con sus modificaciones, con lo que necesite, mientras que una parte activa final sería la introducción de un buen patrón de movimiento, no un buen patrón, a ver que no se me malentienda, es decir, un patrón más funcional, como por ejemplo pues el levantarse de una silla, ¿no? El levantarse de una silla o el sentarse. A ojos nuestros de fisio, pues al final es lo mismo, es un control de la flexión o no, pero en un principio sería más de control de síntomas y mejoras de rango y todo ese tipo de cosas, mientras que al final sería algo más encaminado a la vida diaria del paciente o a la vida diaria, deportiva, de ocio, lo que sea, ¿no? ¿Crees que pecamos? No sé si... Sí, perfecto. Sí. ¿Crees que pecamos de no llegar a esa función y quedarnos en quizás la modificación de síntomas, ¿no?
Sí, nos quedamos en la modificación de síntomas porque casi siempre suele ser espectacular. Claro. Y eso me pasa a mí, o sea, ya te digo, antes te he dicho al principio que llevo muchos años trabajando y me sigue pasando, ¿eh? Quiero decir que no, aquí no, nadie es un perfecto. Pero sí es verdad que pecamos de eso, de dedicarle de nuestras sesiones poco espacio, no digo tiempo, poco espacio a esa parte más activa. Al final, y esto suena un poco así como, es lo de siempre, ¿no? Le dedicamos 5 minutos a enseñarle ejercicios a la gente y a veces le enseñamos ejercicios a la gente de un repertorio que hemos visto por Instagram. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, esa no es la historia, esa no es la introducción de la parte activa. Esa introducción de la parte activa y más funcional hay que dedicarle una parte importante de la sesión, ¿eh? Que es no me gusta dividirlo en tiempos porque aquí cada uno trabajamos de formas distintas en distintos entornos laborales. Entonces, lo mismo que esto me pasa a veces cuando hablo cuando hablo cuando doy clases en la facultad o cuando se organizan cursos y hablas con más fisios y te dicen, joder, pues que yo trabajo en una mutua laboral y no tengo tiempo para... Digo mutuas laborales, que no me maten tampoco las mutuas laborales, que nos hacen falta... Habrá de todo. Pero bueno, lo típico, ¿no? Sí, tengo poco tiempo para tratar con pacientes. Y una cosa que yo sugiero y que creo que es factible. Nosotros estamos aquí hablando de una sesión, en mi cabeza tengo ahora mismo el tipo de sesiones que yo hago, que son sesiones en las que dedico más o menos 45 minutos, una hora con un paciente. Y habrá gente que no lo pueda utilizar. Pero sí pueden hacer una división de esa sesión tipo de una hora en varias sesiones. Quiero decir, si tú vas a ver a una persona todos los días 15 minutos, puedes establecer los primeros 2 días de media hora una buena valoración y un buen trabajo educativo, otros 2 días de 15 minutos de terapia manual y una parte más pasiva, y el último día de la semana dedicarlo más al trabajo activo, por ejemplo. Quiero decir, que no tiene por qué ser... Que se puede adaptar a cualquier situación laboral y a cualquier tiempo de cada paciente. Los que tenemos la suerte de poder estar con pacientes un tiempo razonable, lo podemos estructurar dentro de la misma sesión, pero se puede hacer en división, que es que no hay problema. Y sí que creo, a la pregunta, sí que creo que pecamos de no llegar ahí. Es decir, a veces por desconocimiento, pero no creo que sean tantas las veces por desconocimiento, que cada vez la gente tratamos de estar más actualizados y formados y todo este tipo de historias, sino a veces por comodidad incluso, me decías utilizamos la modificación de síntomas. Claro, porque es cómodo, porque es cómodo ver que tú aplicas algo y al paciente, a ti como fisioterapeuta, te reconforta ver que haces algo que cambia cosas en un mismo momento y es genial. El paciente pues es cojonudo. Pero luego, ¿qué? ¿A dónde vas con solo eso? Claro. La modificación de síntomas, sobre todo al medio o largo plazo, es que es muy dependiente de la aleatoriedad, como tú has comentado. O sea, hay muchas cosas que es que van y vienen no por ti, ni por nadie, sino por la propia evolución, por su contexto, por lo que sea. Soy como siempre he sido gran defensor de la modificación de síntomas. Quiero decir que de todas las técnicas para modificación de síntomas, porque me parecen de una utilidad tremenda. La historia está en en saber, con nosotros como fisios, saber qué estamos haciendo en ese mismo momento. Y todo se resume en que estamos haciendo mejoras a corto plazo, que son buenísimas porque generan adherencia, sobre todo adherencia con el paciente, ¿no? Y nos dan el paso para poder introducir esa parte activa de acondicionamiento. Entonces, son estupendas. Ahora, quedarte solo en eso es nada, es nada. Son pequeñas mejoras a corto plazo, pero los grandes cambios a largo plazo los vas a obtener con la educación, con lo que hayas plantado con tu paciente y con el acondicionamiento, está claro. No hay más. Totalmente. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.